El Evangelio de Marcos, un evangelio que hace bastante, 2018, estuvimos recorriendo, pero pensaba esta semana, no sé si le ha pasado, a mí me pasó en el trabajo esta semana, lo hacemos como en forma automática, inconsciente, de decir felicidades, que la pase lindo. Frase, ¿no?, que tiramos cuando saludamos a alguien y nada, felices fiestas, etcétera. Son deseos que se van a escuchar en estos días. El deseo de felicidades, felices fiestas, etcétera. Posiblemente sean genuinos, deseos genuinos, que alguien nos diga que la pase lindo, saluda a su familia, y está bien. Quizás no sabemos si son genuinos o no. Y de alguna manera el cristiano es como que se camufla en esos deseos, en las luces, en los regalos, en las comidas, y nos perdemos en este mar inmenso en donde el gran ausente es nuestro Señor Jesucristo. Lamentablemente, siempre nos pasa lo mismo, en todas las Navidades reflexionamos sobre eso, que es el gran ausente. Y honestamente a mí en lo personal me agarra como un sentimiento al estilo el Grinch. No sé si lo conocen. ¿Conoce al señor Grinch? Bueno, los que tienen niños quizá lo conozcan, los más grandes. Bueno, igual el Grinch lo creó, es bastante viejo, en 1957. Teodoro Seuss Geisel, un escritor y un caricaturista de Estados Unidos, conocido como el Dr. Seuss o Seuss, escribió y dibujó este cuento infantil que se llamaba Cómo el Grinch robó la Navidad. Y cuenta la historia, muy breve se lo voy, es como una introducción, cuenta la historia de un mundo ficticio, ¿no?, donde se adoraba la Navidad, se adoraba esto de los regalos, de las luces, de las caras felices de la gente. Era el día más brillante que todos esperaban, la Navidad. Era como el gran evento del año. Y en oposición a esto, a estas luces y a esta alegría que la gente tenía, había un ser llamado el Grinch, justamente, que vivía en una montaña y estaba decidido a arruinar ese espíritu navideño. Este es el Grinch. Yo no tengo la intención de arruinar o destruir el espíritu navideño, si es que eso existe. No tengo idea de cuando se habla del espíritu navideño, no sé lo que es. Pero sí volver a considerar la historia que es nuestra historia. Lo que representa la Navidad para el cristiano, el Evangelio. Porque si algo contraproducente hacen estas fechas es meternos en eventos donde pensamos que tenemos la obligación de celebrarlo como todo el mundo lo celebra, para no quedar como descolocados, para no desenfocar o parecer raros, y rápidamente nos olvidamos de lo central en la vida del cristiano. Y si bien podemos parecernos al Grinch en muchos sentidos, bienvenido sea si es por exaltar a Cristo. Si el fin de uno es exaltar a Cristo, bienvenido sea esa actitud de rechazar lo que el mundo tanto anima. Nuestro Señor Jesucristo, quien la Biblia describe, y es precioso, Isaías 9:6, dice que nuestro Señor es admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Tremendo. En la revelación progresiva que Dios ha hecho en las Escrituras, todo apunta a este tema central, y por eso digo, no hablamos con Nico de la introducción, pero él nos llevó a Cristo, y la canción, la última, hablaba de que el Señor nos muestre a Cristo por medio de su palabra. Todo apunta a Cristo. Perderse en los detalles
o en lo periférico, sin comprender la centralidad de Cristo en todas las cosas, es literalmente perderse en lo que es lo más importante. Es tener un evangelio confuso, en donde no sabemos realmente lo que representa Cristo, en donde pensamos que nosotros somos el centro de todo esto. Y no es así. No es así. Y los evangelistas entendieron esto. Los cuatro evangelios tienen sus propósitos definidos. Es muy interesante y léalos en su casa. Buscan mostrarnos y enfocarnos a Cristo. El significado redentor del Mesías es el punto más alto de los cuatro evangelistas. Y en el caso de Marcos, que es popularmente conocido como el evangelio del siervo sufriente, ¿sí? Así muchos lo consideran. Sin embargo, también es el evangelio del rey que vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El evangelio del rey, de aquel que, si bien sí va a pasar por sufrimientos y uno lo puede leer y va a pasar por rechazo en este mundo, va a ser quien va a salir victorioso frente a la muerte. Y es quien esperamos en gloria desde las nubes. Vamos a leer solamente los primeros 8 versículos del capítulo 1 y luego vamos a orar, pedirle al Señor que nos guíe en esta mañana. Dice versículo 1 de Marcos 1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba, diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Nuestro Dios, gracias por esta mañana que podemos estar juntos. Gracias por tu palabra que nos habla de Cristo. Señor, rogamos que guardes nuestros corazones, nuestros pensamientos, a fin de que Cristo sea revelado por el poder de tu palabra, por la acción de tu Espíritu Santo en nuestras mentes, en nuestros corazones, y podamos de esta manera ser santificados, Señor, por medio de ella. Rogamos también, Señor, que muestres a Cristo a esos corazones que aún lo rechazan. Señor, confiamos en la obra del Espíritu Santo. Él puede dar vida. Él nos ha dado vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Señor, oramos por estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema o la idea del pasaje de hoy es que, así como Marcos considera central introducir de esta forma el Evangelio, la vida de la iglesia y la vida del cristiano en particular debe permanentemente centrarse en Cristo. Ese es el tema. Así como Marcos considera central introducir de esta forma que hemos leído el Evangelio, la vida de la iglesia y la vida del cristiano en particular, en su vida cotidiana, permanentemente necesitamos centrarnos en Cristo, en su obra, en el Evangelio, permanentemente. El domingo pasado en Eclesiastés dijimos que nada fuera de Dios puede satisfacer el alma humana, nada de lo que haga, nada de lo que busque, nada de lo que proyecte en esta vida va a dar solución al problema, y dijimos el domingo pasado, de nuestros corazones vagabundos. Nada, que buscamos intensamente otros dioses y dejamos de lado a Dios, un Dios que en su misericordia y desde la eternidad inició este plan para redimir y para traer a sí mismo un pueblo, y lo iba a hacer a través
de la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien es presentado acá por Marcos y a lo largo de este Evangelio. Usted lo puede leer en su casa, si tiene 1 hora y media más o menos libre en la semana, puede leerlo así de un saque, como decimos, el Evangelio de Marcos. Hermoso, muy, muy dinámico, muy hizo esto, inmediatamente hizo aquello y después esto, y es mucha acción en Marcos. 1 hora y media. Si le gustan las películas de acción, bien por usted. Marcos no es una película de acción, es mostrar a nuestro Señor Jesucristo, mucho más importante que una película. Pero Marcos lo presenta como el Hijo de Dios, primeramente desde acá, desde el capítulo 1, y va a ser una primer parte bien larga hasta el 8:29, donde está la conocida confesión de Pedro, donde Pedro le dice: tú eres el Cristo. Y entonces esa es la primer parte en donde se muestra y la gente se pregunta la identidad del Señor. ¿Quién es? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este que hace milagros? Que hace hay preguntas, hay eventos que a las claras deja ver la autoridad del Hijo de Dios. Eso es lo que hace Marcos en la primera parte. Y luego de esa confesión, es muy llamativo porque luego de esa confesión Jesús anuncia su muerte y su resurrección. Y entonces empieza como una segunda parte del Evangelio de Marcos, en donde vemos muy interesante cuál es el propósito por el cual, y lo dice ahí en capítulo 10, yo he venido a dar mi vida en rescate por muchos. Y es muy, muy claro, hermoso. De repente uno ve al Señor ahí anunciando el propósito y principalmente hablando de sus sufrimientos y de dar su vida por el pecador. Tremendo. Pero versículo 1, y este es nuestro primer encabezado, principio del Evangelio. Ese es el primer encabezado. Así comienza Marcos la narración. Es muy raro cómo empieza. Es el único evangelio que empieza con estas palabras, principio del Evangelio, y es el único evangelio, valga la redundancia, que usa esta palabra, evangelio. No, los demás no empiezan así. Es muy raro. Los prólogos en los libros, a los que les gusta leer, los prólogos son importantes, mi hermano. Así que esto es como un prólogo que hace Marcos, que es fundamental. Marcos quiere persuadirnos de ver a Jesús como el Mesías prometido y ahora abrazado por los pecadores. Eso es lo que quiere mostrar Marcos. Y hace, en primer lugar, acá una confesión el autor acá. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Lo está confesando como Hijo de Dios de entrada. No deja dudas de eso. Luego va a haber otra confesión, lo dijimos recién, en 8:29, tú eres el Cristo, la confesión de Pedro. Y después, al último, en el 15:29, vemos otra confesión de un centurión romano a los pies de la cruz, después de la entrega del Señor de su vida, de esta entrega voluntaria de su vida. Lo vemos diciendo a este centurión romano: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Entonces hay una línea de pensamiento en Marcos en donde estas palabras, hijo de Dios, es muy importante. Marcos quiere mostrar eso. Estas confesiones hablan de eso. Y aunque estrictamente hablando este versículo 1 no es el título del libro, anuncia así el principio de su tema central, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Este es el tema central, la buena noticia de la vida, muerte, resurrección del Mesías prometido. Este es el tema central que quiere mostrar. Y es interesante, muy interesante, que esa palabra, principio del Evangelio, en la versión griega del Antiguo Testamento, es la misma palabra que Génesis 1:1 utiliza. Muy interesante. ¿Recuerdan Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la versión griega usa esa misma palabra de principio para mostrarnos ahora acá, Marcos, que este es el principio del Evangelio. Algunos comentaristas, y puede ser correcto, yo lo veo muy viable, de que esta apertura que hace Marcos acá está hablando de un nuevo comienzo de las cosas, de una nueva creación en Cristo. Hay otra obra que está Dios haciendo ahora, reuniendo un pueblo. Es muy interesante.
la nueva creación a través de la salvación que es solamente posible mediante esta obra completa que Cristo va a hacer en la cruz del Calvario. Y ahora Marcos entonces nos introduce a este principio del Evangelio. También otra palabra que es llamativa, Evangelio, que todos sabemos, o casi todos sabemos, que significa una buena noticia o una buena nueva. También. Sin embargo, lo conocemos y lo usamos mucho a esta palabra, pero en el contexto o en el trasfondo de los gentiles o de los judíos, porque se supone que en Marcos está escrito, la mayoría de los comentaristas coinciden en que Marcos fue escrito para una iglesia que tenía una mezcla de judíos y de griegos, romanos. Uno puede estudiar eso y es muy interesante las causas o los argumentos que da Marcos acerca de esto, o los comentaristas, ¿no? Pero el término evangelio en el trasfondo greco-romano y judío es algo que no hay que dejar pasar, porque en primer lugar en la provincia romana, y esto lo puede buscar usted lo puede googlear, hágalo, la provincia romana de Priene, que es la actual Turquía, se encontró un calendario del año 9 a.C., en donde por edicto del gobernador de esa provincia, el calendario de esa provincia se acomodaba al calendario romano. Antes los calendarios cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero en esa ocasión, 9 a.C., el calendario de esa provincia se acomodó al romano y el calendario romano, muy interesante, inicia con el nacimiento de Augusto César. Y la frase en el inicio de ese calendario dice buena nueva al mundo, acerca del nacimiento de Augusto César. Buena nueva al mundo, evangelio. Es la palabra griega evangelio. El otro trasfondo, el judío, nosotros tenemos el Antiguo Testamento y es una gran ventaja. En Isaías capítulo 52, también está esa palabra. Hay varios pasajes que hablan del Evangelio o usan esa palabra en la traducción griega. Y Isaías 52:7 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Ahí está la buena noticia. Tu Dios reina. Tanto el judío como el gentil, al escuchar esta palabra, evangelio, reconocen estos trasfondos, se anuncia una celebración, se anuncia una victoria en una batalla, la entronización de un rey. Y acá dice Isaías, tu Dios reina. Entonces, es muy interesante. Hay otros textos similares, Isaías 61:1, no vamos a buscar todos. 61:1 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Son palabras que el Señor después va a tomar ahí en Lucas 7 acerca de él mismo. Celebran el triunfo de Dios, el reinado soberano sobre el universo. Entonces esta palabra encaja muy bien con lo que Jesús va a decir más adelante ahí en Marcos. Si se fijan, Marcos 1:15, 14, después de que fue encarcelado Juan, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Esta es la buena noticia. Tu Dios reina. Está hablando mucho más que un mensaje o como lo entendemos hoy al evangelio. Está hablando de la venida del rey que viene a reinar y a reunir a un pueblo. Es mucho más fuerte. Proclama la cercanía de ese reino, la necesidad de esta sumisión al reino de Dios. Es tremendo. Entonces, mi hermano, mi amigo, el evangelio no es un género literario.
El Evangelio no es solamente un mensaje, el Evangelio es la buena noticia de la llegada del Rey soberano, hecho hombre, para redimir un pueblo que va a ser obediente a los decretos de este Rey, de este Señor. ¿Se da cuenta? Es mucho más pesado este término. Habla mucho más de este Rey que en su misericordia va a entregar su vida. El Evangelio es algo muy importante. Es muy diferente, ¿no?, a lo que los mensajes coloridos, llenos de luces, estos buenos deseos de la Navidad. Es muy diferente lo que es el Evangelio. El término es mucho más fuerte y tiene un peso mucho más grave que lo que solemos mencionar en estas Navidades. El Rey está viniendo. De hecho, por esto va a decirnos Marcos ahí en versículos 2 y 3, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces, ahí está la venida del Rey. Y si uno va a Isaías 40, que es el pasaje donde está tomando, en realidad toma dos pasajes, y ahora vamos a explicar por qué. No vamos a explicar por qué, es un tema mucho más largo, pero Isaías 40, versículo 1 dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, ahí está, el reino, el Señor, y sus brazos señoreará, he aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Escuchó lo que? Tremendo. Cuando dice anunciadora, es muy interesante, y creo que es la Biblia de las Américas, que se refiere a alguien que porta buenas noticias, de nuevo, el Evangelio. Portador de buenas noticias. Y Marcos nos dice, este es nuestro Dios, el principio del Evangelio, de Jesucristo, el Hijo de Dios, Jesús, Dios salva, el Cristo, el ungido, el Mesías, el Hijo de Dios, que va a ser, en primer lugar, anunciado por este precursor, por Juan el Bautista, pero luego vamos a tener ahí en versículos 9 al 11 del capítulo 1 de Marcos, el testimonio divino, Dios mismo diciendo, este es mi hijo, este es mi hijo. Por eso dijimos, así como Marcos considera central introducir de esta forma el Evangelio, la vida de la iglesia y la vida del cristiano en particular debe permanentemente centrarse en Cristo. Es muy importante no perder de vista el centro de nuestra fe. En segundo lugar, segundo encabezado es este precursor del Evangelio, el precursor del Evangelio. Dijimos, es Juan el Bautista, ahí lo dice. Así es como comienza
el relato del Evangelio, con un mensaje, con un mensajero, con una voz que anuncia la venida del Rey. En la antigüedad esto parece como contradictorio hoy, ¿no? Porque siempre ahora los presidentes no tienen anunciadores o tienen voceros presidenciales, pero antes aparecía primero el mensajero del Rey y anunciaba la venida del Rey. Con el fin de introducir al mensajero, Marcos cita a los profetas mostrando que este precursor ya estaba anunciado en el Antiguo Testamento, pero también diciéndonos directamente que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Dios hecho hombre. Eso está marcando, es bien claro. Y si usted mira ambas citas, que son pasajes aplicados a Dios mismo, usted va a Malaquías 3 o Isaías 40, que son los dos pasajes, va a notar que en el contexto es claramente Dios. Es Dios el que está hablando y es aplicado a Dios mismo. Y entonces Marcos está diciendo, Jesucristo es el Hijo de Dios y es Dios encarnado. Y Marcos usa dos profetas, no solamente Isaías, porque versículo 2 dice como está escrito en Isaías el profeta. ¿Y por qué cita dos? Muy brevemente, por cuestiones de tiempo no podemos desarrollar todo este tema que es muy interesante, pero la mayoría coincide que este es un recurso literario que usan y se puede ver en la Biblia para apuntar al que se destaca, al profeta que quizás más habla o es más prominente en el tema tratado, que es el Mesías. Y sin duda Isaías es a las claras el profeta mesiánico por excelencia. Uno puede recorrer el Nuevo Testamento y la mayoría de las citas mesiánicas que habla son de Isaías. Y entonces también está Malaquías. Y Malaquías capítulo 3, se los leo rápido. Malaquías capítulo 3 es el último libro del Antiguo Testamento. 3.1 dice aquí: yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios lo está aplicando a sí mismo. Entonces acá Marcos lo aplica al Señor Jesucristo. Y este Elías es el mensajero, es este mensajero que va a venir. Y capítulo 4, versículo 5, de ahí mismo, de Malaquías, dice, versículo 5, he aquí, yo os envío el profeta Elías. Pero Elías ya había venido en el Antiguo Testamento. Está hablando de otro Elías. Antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Este mensajero es el que prepara el camino para esta llegada del tiempo del fin de Jehová, que va a limpiar a Israel, que va a juzgar a los malvados, y Jesús va a mostrar a Juan como este Elías del fin de los tiempos. Más adelante, ahí en Marcos 9:13, dice, pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Este Elías es Juan el Bautista. Le hicieron lo que quisieron. La segunda frase, el cual preparará tu camino, como dice Malaquías 3.1, excepto que en Malaquías 3.1 leímos recién que es mi camino, y acá dice tu camino, y con ese cambio Marcos quiere también enfatizar esta interpretación mesiánica e implica que Jesús es Dios mismo. Es Dios mismo. Por eso dice, versículo 3, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Es el Señor el que está viniendo. En la Biblia de las Américas dice, una voz clama, preparad en el desierto camino al Señor, allanad en la soledad calzada para nuestro Dios. Es el Mesías. Es el Mesías. Y Marcos introduce entonces a Juan el Bautista, que estaba en el desierto. Y la referencia a este desierto, el lugar que Juan estuvo predicando, ministrando, pero cuando un judío leía,
por ejemplo, Isaías, o observaba estas referencias al desierto, no podía pensar en otra cosa que no fuera el Éxodo. Ese es el desierto por excelencia para el judío, el Éxodo. Entonces, esta combinación de textos, de cumplimiento, rememora no solamente el Éxodo de Egipto, preparad en el desierto, sino que también habla del acto de redención más grande que Dios hizo en el Antiguo Testamento. ¿Se da cuenta? Pero también habla de esta visión profética de un nuevo y más glorioso Éxodo. Es tremendo. Cuando hay veces leemos las palabras y decimos, bueno, Juan estaba en el desierto, y lo dice 2 veces, preparad camino, vos que clama en el desierto, versículo 4, bautizaba a Juan en el desierto, lo dice 2 veces. Pero está hablando de que Dios va a restaurar un pueblo y va a morar con ellos. El tiempo del acto más glorioso de Dios en toda la Biblia, nos está diciendo acá Marcos, estaba siendo introducido por este precursor, por Juan el Bautista. Pero Marcos tampoco quiere quedarse con el lugar ni con los detalles, pues nos da muchos detalles ahí, sino que quiere hablar principalmente del rol de este precursor y del mensaje, que es muy importante. Este es el heraldo del rey y su mensaje, el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Los bautismos no eran una novedad para los judíos, no es que Juan empezó a bautizar, no, los judíos lo hacían, los lavados ceremoniales no eran novedad entre los judíos, y el bautismo de Juan sí era una nueva práctica en la forma que lo hacía, había tomado cosas de estos precedentes judíos, pero el objetivo era llamar al arrepentimiento. Muy interesante, porque Juan, el bautismo de Juan, lo que está haciendo es considerar al judío como si fuera un gentil. Ambos estaban rechazando a Dios y los estaba llamando al arrepentimiento para prepararlos para esta llegada del final de los tiempos de Dios. Es tremendo lo que está pasando acá. Y este bautismo simbolizaba y anunciaba públicamente el acto de arrepentimiento. Después lo vamos a ver, la gente confesaba sus pecados, había arrepentimiento. Había un cambio de la mente, un cambio de la actitud, un cambio de la acción. Eso es el arrepentimiento. Había cambios. Tiene el sentido de regresar a Dios, de reorientar nuestra vida en sumisión a este rey. Por eso llamaba al arrepentimiento, porque viene el rey. No viene un héroe de historietas, no, viene el rey y se va a tener que someter a la autoridad del rey. Por eso era duro el mensaje, y por eso muchos rechazaban el mensaje del Evangelio, porque llamaba al arrepentimiento. Y eso pasa hoy también. El arrepentimiento no es predicado. Marcos usa incluso acá, versículos 5 y 6, como una hipérbole. Dice, y salía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén. Es como decir, bueno, todo el mundo va a escucharle. No es todo el mundo, sino mucha gente. Mucha gente. Y leemos el resultado del verdadero arrepentimiento ahí mismo. Hay confesión. Ellos fueron expuestos a la predicación de Juan y hubo confesión. Y el detalle de color del versículo 6, de cómo Juan estaba vestido y lo que comía, que eso también habla de Elías, es una identificación con Elías. Segunda Reyes 1:8 nos dice que Elías era un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Está haciendo esa referencia de nuevo, directa, acerca del Elías, de este Elías que está siendo el precursor. Pero Marcos no quiere dejarnos con la mirada puesta en el precursor. Muy interesante. Tampoco Juan el Bautista quiere enfocar el mensaje en él mismo, ni en lo que dice, ni en lo que hace, sino que quiere señalar a alguien más poderoso, y ese es nuestro último encabezado, el precursor señalando al más poderoso. Es hermoso eso, porque dice, versículo 7, y predicaba diciendo, de esta forma, viene tras mí el que es más poderoso que yo,
a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Con Espíritu Santo. Así predicaba Juan. Su vida, su ministerio, su mensaje estaban enfocados en aquel que venía detrás de él, el más poderoso, dice, que viene tras él, es mucho más grande que él. Es mucho más grande que él. Es muy interesante el detalle, desatar las sandalias de alguien era una tarea muy humilde. Era adecuada para los esclavos, era similar al lavar los pies. ¿Recuerdan cuando Jesús en la última cena se ciñó y lavó los pies de los discípulos? Eso hacía un esclavo. Y acá Juan está diciendo, yo no soy digno, no soy adecuado, no soy adecuado. Escuche lo que dice, los judíos tienen un libro que se llama el Talmud. Es una obra de menciones rabínicas sobre leyes, tradiciones, costumbres, dichos de los judíos. Y dice que el discípulo de un rabino debe hacer por este rabino cualquier cosa que haría un esclavo, excepto quitarle el calzado. Excepto quitarle el calzado. Acá Juan, por lo tanto, se pone a sí mismo en un nivel más bajo que un esclavo delante del Mesías. No soy digno, dice. No cumplo con los estándares adecuados, ni siquiera para esto. No soy capaz, no soy merecedor, ni siquiera de desatar la correa del calzado de mi Señor. ¿Se da cuenta? No solamente no soy digno, sino que el ministerio que desarrollo es diametralmente opuesto. Escuche lo que dice. Dice, versículo 8, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará. Y ese pero Él es el contraste. Él os bautizará con Espíritu Santo. O sea, el ministerio que yo hago es muy diferente. Es muy diferente. Aquel que es el centro del Evangelio, aquel que es el centro de nuestra fe, aquel que es el Dios hecho hombre, aquel que ha sido anunciado por los profetas como Rey, delante de quien finalmente toda rodilla se va a doblar, bueno, Él los va a bautizar con el Espíritu Santo. Yo, dice Juan, los bautizo con agua. Y el bautismo de agua era un símbolo de una realidad espiritual que Dios había hecho en los corazones de los hombres. Pero Dios mismo en la persona de Cristo los va a bautizar, los va a limpiar, los va a sellar con el Espíritu Santo. Este Rey que viene, la autoridad suprema, es quien tiene el poder para hacer esto en el corazón de las personas. Él puede. Él puede. Aquellos quienes van a venir al Rey para someterse a su autoridad, el centro de todo, y así como dijimos, como Marcos considera central introducir de esta manera el Evangelio, la vida de la iglesia y la vida del cristiano en particular, permanentemente se debe centrar en Cristo. Permanentemente. Él es el Rey que viene siendo anunciado. Este es un buen comienzo para la Navidad. Por eso le pusimos así de título al mensaje. Un buen comienzo para esta Navidad. Porque no podemos desenfocarnos. Es un buen comienzo. Es así como uno, más allá de si es la fecha o no, y todas las discusiones que hay alrededor de la Navidad. Esto es un buen comienzo. Pero para aplicar, brevemente, 3 puntos para aplicar. Y lo mencionamos, un nuevo comienzo. Esto habla de una nueva creación. En el Señor hay una nueva creación, lo dice Pablo en Gálatas 6, que esta nueva creación tiene valor en Cristo. Valor en Cristo. Y si bien es una historia que comenzó humildemente en este pesebre de Belén, uno no puede dejar de ver el plan redentor que se extiende a la cruz del Calvario.
Eso no hay que perderlo de vista. Este plan redentor para reunir un pueblo que va a continuar extendiendo esta buena noticia. Por eso es un nuevo comienzo. Cuando reconocemos que la historia de Marcos que nos cuenta acá es nuestra historia, cuando nos identificamos a nosotros mismos con este pueblo del final de los tiempos que Dios está reuniendo, entendemos un poco más, mi hermano, nuestra identidad. Esto es entender nuestra identidad y es entender el privilegio que tenemos como mensajeros. Ahora somos también, de alguna manera, precursores de este rey que está por venir, porque va a venir una segunda vez, como dice Hebreos 9:28, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Se da cuenta el valor no solamente de la obra que el Señor está haciendo en la iglesia, sino el valor que para el Señor tiene la iglesia que Él compró por su sangre? No estamos jugando. Este nuevo comienzo que el Señor ha dado por medio de Cristo es algo que realmente debería modificar nuestra forma de pensar y nuestras prioridades día a día. Es tremendo. Pero en segundo lugar, es importante pensar en el contenido de la buena noticia. El contenido de la buena noticia. El Evangelio es sobre Cristo y sobre la redención en Él. Eso no tenemos duda. No tenemos duda. Y eso proclamamos. O deberíamos proclamar. Jesucristo, y lo leí esta semana en una frase, Jesucristo no es una pieza clave que necesitamos para ser mejores. Usted no necesita ser mejor o ser más moral. No, usted necesita morir. Eso es lo que dicen los evangelios. Tomar la cruz y seguir a Cristo. Y tomar la cruz es morir. Es morir. Porque Cristo es el Señor. El Señor. Jesucristo no es una pieza más que necesito añadir a mi vida. No. Es el Señor que dio su vida para que los que vivan ya no vivan para sí. Jesucristo no es un jugador de un equipo de fútbol que está en el banco de suplentes y que entra para solucionar nuestros problemas. Eso es una herejía. No es un atajador de penales, por favor. No. Cristo es el Señor. Y la centralidad de Cristo y el Evangelio es el tema. Es el tema. Y es algo que atraviesa toda la Biblia. Es tremendo. Esta historia que relata Marcos incluso no es sobre los discípulos. No es sobre ellos. Que de hecho van a fracasar en su mayoría. Si usted lo lee en su casa, es terrible lo que pasa con los discípulos. Lo que pasa con nosotros. Tampoco es sobre la respuesta de Israel al Evangelio. No es sobre la derrota de Satanás y sus demonios. ¿Habla de eso? Marcos sí habla de eso, pero no es el propósito de Dios a través de Jesús el Mesías. Ese es el tema. Ese es el tema central. Y todo apunta sobre la presencia autoritativa de Jesucristo. Él es el Señor, que trae esta presencia autoritativa, trae como consecuencia una obediencia inmediata a su llamado. Y no al revés. No es al revés. La buena noticia es sobre Jesús, el Mesías, y sobre Dios que lo envió. Esa es la buena noticia. Predicar moralidad, predicar positivismo o valores o cualquier otra cosa, divorciado esto con la centralidad de Cristo, es predicar otro evangelio. Eso es otro evangelio. Y es reducir a Dios y es reducir al Señor Jesucristo a un sirviente que nos tiene que atar las correas del calzado, ¿se da cuenta? O sea, ahora
Jesucristo es el que me tiene que bendecir, el que me tiene que atajar los penales, el que me tiene que mejorar la vida. No, usted no es el centro. Usted no es digno y yo no soy ni digno de desatar la correa del calzado, como dijo Juan, ¿se da cuenta? Él es el Señor y por eso, en último lugar, señalando al más poderoso, esa es la última aplicación. Este enfoque en la centralidad de Jesús presenta este tercer punto, que es teológico y práctico a la vez para nosotros, este papel de Juan el Bautista. Como mensajero dijimos, él preparó el camino, Jesús, él negó ser el Mesías, él señaló al más poderoso. Usted si lee Juan capítulo 1 del 19 al 34 es hermoso, ese es el testimonio de Juan. Dice, no, yo no soy la luz, yo no soy, Él es. Juan es solamente como un espejo que desvía su atención de sí mismo, la desvía y apunta hacia el Señor. Su comparación con Jesús es más bajo que el más bajo de los esclavos. Esa es la comparación. Incluso él dice, yo necesito menguar, necesito apagarme para que Él crezca. Y así debe ser la actitud nuestra, señalar siempre al más poderoso. Incluso dice, no es merecedor de hacer la tarea más baja de categoría para el Mesías. El bautismo de Juan era un símbolo externo, dijimos, pero el bautismo de Espíritu que va a ser Jesús implica que Jesús va a cumplir de verdad con la limpieza espiritual y la transformación interna y va a traer consigo una correcta relación con Dios. Es la única forma de relacionarnos correctamente con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y la aplicación para nosotros es evidente. Nuestras vidas, dijimos, y ministerios deberían centrarse no en nuestra promoción, no en nuestra importancia, y digo nuestras vidas, la vida cotidiana, y ministerios, el día de mañana si estás sirviendo al Señor en algo, el centro siempre es Cristo, en lo que hagas, siempre. Ese es el tema de nuestro pasaje. Ahora somos humildes siervos, cuya misión es cumplir su voluntad, seguir sus propósitos, vivir el Evangelio, no solamente en Navidad, sino siempre. Ese es el fin por el cual Él nos ha dado vida, para que ahora ya no vivamos para nosotros mismos o ensimismados en nosotros mismos, sino para Él, porque Él es el centro. Quisiera terminar orando. Los hermanos de años atrás usaban libros de oraciones y encontré una oración que es más contemporánea. Después les digo de quién es, pero quisiera que la estuve leyendo y releyendo. Traté de memorizarla, pero era muy larga, no pude. Pero vamos a orar junto con este autor, que el Señor use esta buena manera de comenzar esta Navidad para que esto también nos anime, no solamente a predicar el Evangelio a nuestras familias en estas fiestas, sino en todos los días, porque ese es nuestro mensaje. No tenemos otra razón para existir, y de hecho la Iglesia existe por causa de la obra de Cristo, no por otra cosa. Así que los invito a inclinar sus rostros y a manera de oración yo voy a dar lectura y vamos a cerrar con un amén. Nuestro Dios misericordioso, te damos las gracias por nuestro abogado celestial, Jesucristo, el justo cuya muerte en la cruz
hizo propiciación por nuestros pecados y satisfizo perfectamente toda exigencia de tu santa justicia. Él es quien nos sacó de la culpa al perdón, de las tinieblas a la luz, de nuestra rebeldía a tu amor, de la muerte a la vida. Él nos liberó de este mundo malo y nos llevó a tu glorioso reino. Cuánto te alabamos por la maravilla de tu amor en Jesucristo. Te damos gracias por enviar a tu Hijo, el encarnado, quien fue menospreciado, rechazado, golpeado, encarnecido, crucificado. Todo ello para expiar nuestro pecado. En Él, tu amor ha sobrevivido a todos los demás amores. Tu misericordia se extiende a los pecadores más allá de la comprensión, con el perdón completo y permanente de nuestros pecados a través de la fe en Jesucristo. Por tanto, Señor, anhelamos amarte con un amor como el tuyo. Sabemos que no es posible. De modo que con el apóstol Pedro suplicamos que conozcas nuestro corazón sabiendo que te amamos. De verdad, a pesar de lo que puede parecer a menudo. Nuestros corazones son semejantes a la piedra. Pedimos que tú los derritas con tu gracia. Nuestra vida privada está con mucha frecuencia cerrada y con la llave echada, como si pudiéramos dejarte fuera y así hacer lo que queramos. Ayúdanos a abrir la puerta de par en par y perder la llave. Que tu voluntad gobierne nuestra vida. Te adoramos, Padre, por tu gran amor y el regalo de Jesucristo, tu Hijo unigénito, es decir, Dios el Hijo. Te alabamos, Señor Jesús, por el maravilloso don de la salvación que provees para nosotros. Te adoramos, bendito Espíritu, por revelarnos la verdad del Evangelio y por convertir nuestro corazón en tu morada. Padre Celestial, haz que tu Hijo pueda ver en nosotros el fruto de la angustia de su alma y alegrarse. Apártanos de todo aquello en lo que confiamos falsamente y enséñanos a descansar en Él. No permitas nunca que nos encallezcamos a la asombrosa grandeza del don de salvación. Haz que podamos buscar la santificación, la santidad siempre creciente con todas nuestras fuerzas. Señor Jesús, Maestro, Redentor, Salvador, toma posesión de todas las partes de nuestra vida, que es tuya por derecho, porque nos compraste. Santifica cada facultad nuestra. Llena nuestro corazón de esperanza. Haz que podamos huir de las muchas tentaciones que nos acosan y mortificar los pecados que nos infectan continuamente. No permitas que haya hipocresía en nosotros. Ayúdanos a confiar en ti en la hora de la aflicción. Protégenos cuando los hacedores de maldad nos persigan y líbranos del mal de este mundo presente. Amado Padre de luces, en quien no hay variación ni sombras cambiantes, confesamos que solo tú eres el dador de toda dádiva buena y perfecta y nos has dado tantas cosas que nos proveen ricamente de cosas de las que disfrutar. Tu palabra nos recuerda que el mayor regalo de todos es tu Hijo Jesucristo, que sacrificó su propia vida para que podamos ser libres de la esclavitud del pecado. Llena nuestro corazón de gratitud y haz que nuestra vida pueda reflejar una desbordante gratitud para que todos los que lo vean puedan honrarte. Te lo pedimos, nuestro Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.